Bien, muy buenas tardes hermanos. Saludarlos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta vez para volverles a compartir hoy de la palabra de Dios. Así que les agradecería que me acompañen en la lectura del día de hoy. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 11. Vamos a leer la palabra. Dice la Escritura: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Bien, vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tu palabra y rogarte que en este día, Señor, nos ayudes a poder transmitir claramente tu palabra y nos ayudes a todos a tener el entendimiento necesario. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestro entendimiento sea abierto a la revelación, al entendimiento, a la comprensión de tu palabra. Bendícenos a través de ella, Dios. Que tu buen Espíritu sea quien comparta en esta hora y que ministre cada corazón en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el pasaje que hemos leído nos ha de servir como punto de partida para ver a través de las Escrituras, porque vamos a leer bastantes pasajes bíblicos y creo que vamos a dejar que la misma palabra de Dios pues hable en nuestras vidas para poder observar a través de este recorrido pues la hermosa y maravillosa fidelidad de Dios, dado que Dios es muy fiel. Pero no solamente vamos a ver la fidelidad de Dios, sino aquel Dios que honra su palabra, que cumple sus juramentos, que es fiel a sus pactos y que nos da siempre una palabra que será una palabra segura, confiable, infalible. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, porque el pasaje que hemos leído habla del momento en que Dios le dice al pueblo de Israel las razones por las cuales los ha escogido. No porque eran un pueblo especial, no porque eran importantes, no porque eran los mejores pueblos, el mejor pueblo que existía en aquel entonces, sino simplemente por su soberana voluntad los escogió para mostrarle en el tiempo, miren lo que dice el versículo 8, mostrarle en el tiempo la fidelidad del juramento y el inmenso amor que les tenía. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Hay un amor de Dios muy especial en la elección de este pueblo, el pueblo de Israel. Y Dios se compromete y Dios jura cumplir fielmente las palabras que Él les había dado. Y estas palabras nos lleva a que revisemos este versículo 9 para hacer un punto de partida donde dice: conoce pues Jehová tu Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es decir, estamos frente al Dios de la Biblia, al Dios de las Escrituras, que se muestra como un Dios amoroso, que se muestra como un Dios fiel, que se muestra como un Dios que guarda los pactos, que se compromete a cumplir con juramento, y es un Dios que manifiesta vez tras vez su misericordia a fin de que nos guarde y se compromete a guardarnos incluso hasta por 1000 generaciones. Entonces, este va a ser el punto de partida
para tener claro que cuando Dios escoge a alguien, lo escoge siempre con un propósito, lo escoge no para hacerle perder el tiempo, lo escoge porque tiene un plan muy específico. Tengamos en cuenta de que cuando escoge el pueblo de Israel con este propósito, habían muchos otros pueblos que no estaban encajando bajo esta voluntad, porque Dios había tomado esta decisión con este pueblo. Y así como en aquel tiempo habían muchos pueblos, pero Dios escogió un pueblo, hoy en este tiempo y en cada edad, Dios siempre va escogiendo y separando a un pueblo, aquellos que lo va a hacer sus hijos, y sobre quienes Él se compromete en amarlos, en serle fiel, en guardarlos, en protegerlos, en bendecirlos y en cumplir fielmente su voluntad. Es necesario que en este punto de lo que estamos compartiendo hagamos la siguiente precisión. Dios es el creador del universo, del cielo y la tierra y de todo cuanto existe. Nosotros, todos los hombres y mujeres que han existido en esta tierra, somos creación de Dios. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, pero no todos somos sus hijos. No todos somos escogidos para este propósito. No todos llegamos a ser su pueblo. Los que son sus hijos, los que son su pueblo, son los que Él ha elegido, son los que Él ha buscado, son los que Él ha llamado, son los que Él ha comprado con su sangre. Y si alguna característica tienen aquellos que son de este pueblo, son aquellos que han sido tocados por Dios, escogidos por Dios y han experimentado en su vida respecto a este Dios arrepentimiento, fe, sincera conversión a Dios, un verdadero renacimiento espiritual, y esa adopción se hace firme y se hace real en todo hombre y mujer que responde a su llamado. Por algo escrito está, al decir el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bien, entonces con este pequeño preámbulo vamos a ver lo que pasó con este pueblo escogido por Dios bajo los planes de Dios, pero que este pueblo llega a un punto donde es confrontado. Recordemos, este pueblo es rescatado de la esclavitud en Israel y luego este pueblo es confrontado a tener frente de sí la obediencia y la desobediencia. Y sabemos por la palabra de Dios que Israel desobedeció, Israel le dio la espalda a Dios, Israel no quiso caminar fielmente a Dios y se expuso a las consecuencias que trae siempre la desobediencia. Precisemos también aquí, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios nos ha dado su palabra para que a través de su palabra podamos vivir la plenitud de vida, la plenitud al máximo que hombre alguno pueda vivir. Es decir, la realización de nuestro ser solamente es posible a través de las Escrituras, a través del consejo de Dios, a través de lo que Dios ha normado para nuestras vidas. La única forma de que tú y yo podamos ser verdaderamente felices, encontrar nuestro propósito de vida y andar plenamente satisfechos durante el tiempo de existencia terrenal que tengamos, es a través de las Escrituras. Todo desliz, toda separación, todo alejamiento de la palabra, de la comunión con Dios, siempre va a traer dolor, tristeza, frustración, amargura y mucho desencanto en nuestras vidas. Por eso que la palabra nos aconseja siempre a que nos acordemos de Él antes que vengan los tiempos malos, antes que no encontremos contentamiento en nuestro corazón. Entonces Israel pasó por este proceso. Conoció las maravillas de Dios, conoció el poder de Dios, conoció lo sobrenatural de Dios, la provisión sobrenatural, tanto que en el desierto su calzado no se gastó, su ropa no envejeció, pudieron pasar por momentos de hambre, pero Dios envió siempre el alimento, pasaron por momentos de sed, pero Dios envió el agua. Es decir, nunca les faltó nada aún en medio de la adversidad. Pero llega un momento en que Dios confronta a este pueblo y le dice, mira, pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si caminan ustedes rectamente conmigo, pero la maldición si en caso desobedecen. Y estas consecuencias vendrán si en caso obedecen, y estas consecuencias vendrán si en caso desobedecen.
Y llegamos a este punto en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, donde el pueblo de Dios había desobedecido, y el Señor le da esta palabra en el capítulo 30. Vamos a leer el versículo 1 al 3, donde dice: sucederá que cuando hubieres venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Es decir, el Señor pone delante de sí una palabra y le dice: mira, pongo delante de ti la bendición y la maldición, pero si por alguna razón desobedecieres, tienes la gran oportunidad de arrepentirte, la gran oportunidad de obedecer y la gran oportunidad de volverte, de convertirte a mí. Si lo haces, de donde quiera que te encuentres, yo te voy a recoger y te voy a bendecir y tendré de ti misericordia. Esa es la bondad de nuestro Dios, que siempre tenemos una alternativa. La alternativa que siempre Dios nos pone es: arrepintámonos, volvámonos a Él en obediencia y Él hará misericordia de nosotros. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Pasó el reinado de Saúl, pasó el reinado de David, pasó el reinado de Salomón, y vemos que la desobediencia de Salomón origina de que el reino le sea quitado, el reino sea roto, y esas 12 tribus de Israel experimentan la ruptura, la separación, al punto que se forman de una sola nación, se forman dos. El pueblo de Israel con 10 naciones y el pueblo de Judá, o el reino de Judá, con 2 naciones, con dos tribus. 10 tribus para el reino del norte, que es Israel, y 2 tribus para el reino de Judá, que es el reino del sur. Pero ambos, en este punto que estamos compartiendo, ambos eran un solo pueblo. El pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Pero en este punto de la historia, ambos cambian de rumbo y se separan. El reino de Judá con su capital Jerusalén, el reino del norte, que es Israel, con su capital Samaria, y se apartan los dos, cada quien con su reino. Pero ¿qué sucede? La historia relata que en los años 721 a.C., el reino del norte, que es Israel, fue llevado cautivo por los asirios. Y en el año 607 a.C., el reino de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. O sea, 2 grandes imperios que aparecieron en el mundo llevaron cautivo al pueblo de Israel en su debido momento. Pero ¿qué sucede? El pueblo de Judá recibió una palabra, se arrepintió, tuvo hombres como Daniel, tuvo hombres como Jeremías, que oraron, que intercedieron y que motivaron al pueblo a volver, y se cumplió la palabra para que vuelvan durante el exilio de los 70 años, y Judá volvió a su territorio, volvió a ser nación, volvió a reconstruir. Eso fue el año 537 más o menos antes de Cristo, retorna a su lugar. Pero sin embargo vemos en la historia de que el Israel de esas 10 tribus que fue llevado cautivo en el año 721 a.C., fue llevado por los asirios, se mezcló con los pueblos gentiles y los pueblos que habían en aquel tiempo, y nunca más volvió completo a volver a ser un solo pueblo en el territorio que Dios les había dado como promesa. Es decir, 10 tribus se han ido perdiendo a través de los tiempos y se han ido mezclando con otros pueblos a través de la historia, y no han vuelto a su lugar original. Lo que conocemos hoy de Israel es el reino del sur, es Judá, ¿no?, que ha ido volviendo a su tiempo, y algunos más se han ido añadiendo porque la palabra así lo ha declarado. Dios lo permitió así
porque tenía un plan, porque tenía un propósito, que en este día vamos a procurar entender, y esperemos que el tiempo nos dé para poder comprender lo maravilloso de los planes de Dios, que no escapa a tener relación con cada uno de nosotros, como vamos a ver luego a través de la palabra de Dios. Entonces el pueblo de Israel se fue a la cautividad. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes, el capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 11 y 12. Dice: y el rey de Asiria llevó a Israel a Siria y lo puso en Alat, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Es decir, este pueblo desobedeció, este pueblo no quiso escuchar a Dios, este pueblo no puso por obra los consejos de Dios, y por tanto es inmediata la consecuencia. Si alguien no obedece a los mandatos, al consejo de Dios, a la palabra de Dios, la Biblia dice que la desobediencia es pecado. Y ese pecado, en este caso, Israel lo pagó con esclavitud, Israel lo pagó con ser esparcido por el mundo, Israel lo pagó con persecución, con dolor, Israel lo pagó vivir sin tierra, sin paz y sin esperanza, y fue mezclado con muchos pueblos al punto que no regresó. Entonces vamos a partir de ahí para ir entendiendo que la palabra de Dios es muy amplia, y nuestro Dios en su palabra pues siempre nos va a desafiar, y siempre Dios nos va a mostrar que, si bien es cierto, Dios es muy severo con su palabra, pero Dios es muy amoroso con sus hijos y se las ingenia para encaminar nuestras vidas y para cumplir sobre todo su palabra. Veamos lo que dice el libro de Jeremías, el capítulo 3 del libro de Jeremías. Jeremías capítulo 3, versículo 6, 7 y 8 para entenderlo, específicamente el 8. Dice: me dijo Jehová en los días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Este es un pasaje donde Jeremías le está hablando al pueblo de Judá y le dice: ¿has visto a Israel? ¿Has visto a Israel que me abandonó y adora a otros dioses y da toda su adoración en esos lugares altos y allí fornica? Está escenificando el cuadro de Dios como esposo y de Israel como la esposa. Una esposa rebelde que abandona el hogar, una esposa rebelde que le saca la vuelta al esposo, una esposa rebelde que está con otros hombres y que Dios la tilda a ella de fornicaria, la tilda a ella de rebelde, la tilda a ella de una persona no confiable. Pero sin embargo Dios dice: la vi hacer esto y yo esperé que se vuelva arrepentida, pero no se volvió. Le está hablando al otro pueblo, que es Judá, como un ejemplo a que ellos no deben hacer lo mismo. Pero sin embargo, dice la Biblia, Judá también hizo lo mismo. La diferencia entre uno y otro es que Judá se arrepiente y vuelve, mas Israel no volvió. Entonces, vemos que la relación de Dios al escoger un pueblo es una relación que en el concepto de Dios, en la visión de Dios, es una relación matrimonial, es una relación de amor, es una relación de entrega, es una relación de familia donde Él toma la función de esposo
y toma a la iglesia o toma al pueblo de Dios de Israel, en este caso, la toma como esposa y procura tener ese vínculo de intimidad y de relación. Ese concepto vayámonos manejando porque esto es muy importante que lo entendamos. Si no lo entendemos en el plano espiritual, entendámoslo esto en el plano natural, porque siempre Dios va a hablar a nuestras vidas en ambos planos para poder entenderle. Va a utilizar muchas veces objetos o cosas o nuestras propias vidas para que nosotros podamos entender la enseñanza espiritual. Aquí le está hablando en el plano natural, le habla del esposo y de la esposa, que hay infidelidad de parte de ella. Él siempre fue fiel, pero ella le fue fiel. Él esperó que vuelva, mas nunca volvió. Pero su amor sigue siendo para siempre. Su fidelidad sigue siendo para siempre. Y vamos a ver qué hace este Dios cuando de pronto en su justicia, Él la rechaza, Él la repudia y le da carta de divorcio. Es decir, Dios se divorcia de Israel, del Israel rebelde, del Israel fornicario, del Israel que da la espalda. Se divorcia, le da carta de divorcio porque así estaba establecido por la ley. Es decir, Dios no se puede negar a sí mismo. Dios siempre va a cumplir su palabra. Y Dios le había dicho al pueblo de Israel como enseñanza para la convivencia de los matrimonios y de las familias es: este es el rol de la mujer, este es el rol del hombre. Y si la mujer es infiel, se le da carta de divorcio y se va, porque no se consiente ese tipo de situación. ¿Y qué sucedía en el capítulo, por ejemplo, de Deuteronomio, el capítulo 24, donde está normado este tema del divorcio, a consecuencia pues de la fornicación o del adulterio? Se permitía eso, y sobre esa base vino el repudio para Israel, y que en esta hora vamos a ver cómo opera la justicia de Dios, pero también hemos de ver cómo opera la gracia de Dios. Bien, el capítulo 24 del libro de Deuteronomio dice, versículo 1: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, así hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué está diciendo acá Dios? Les está enseñando al pueblo, antes de que ocurran todas estas cosas que ocurrió con el pueblo de Israel y con Judá, le está enseñando al pueblo lo siguiente: si tú te casas con alguien y esa persona actúa indecentemente, esa persona te es infiel, esa persona es rebelde y tú lo compruebas, le puedes dar carta de divorcio y la despides. O sea, te separas de ella, te divorcias de ella, ¿no? Si ella decide irse y se casa con otro hombre y hace su vida, no hay problema, es su vida. Pero si esta mujer la vuelven a dar carta de divorcio, o en todo caso muere el marido y de pronto decide regresar contigo habiendo hecho de su vida todo otro destrozo más luego del divorcio, entonces el primer marido no puede volver a tomarla a ella, porque sería una deshonra y porque había envilecido la relación y sería una afrenta incluso contra la tierra y contra Dios. Si esto lo ponemos en el escenario de Dios, y acá vienen las cosas maravillosas que Dios hace. Dios le dio carta de divorcio a Israel, porque Israel nunca volvió y se mezcló con todos los pueblos que había en la tierra. Le dio carta de divorcio, y aunque Israel quisiera volver, Dios no la podía recoger por esta palabra. Entonces Dios diseñó este plan maravilloso que es el plan de la salvación. Y en este plan de salvación, Él mismo hizo algo que quizás en esta hora no lo has escuchado nunca, pero hizo algo
que te va a traer al entendimiento verdades hermosas que están en la palabra de Dios. Dios hizo algo con este pueblo. Este pueblo nunca volvió, pero Dios siguió amando a este pueblo. Y dentro de los planes de Dios y dentro del diseño de Dios, Dios diseñó algo, el plan de salvación, para rescatar a ese pueblo perdido que se había mezclado con muchos pueblos, pero que Dios tenía identificado en su ADN quiénes eran y cuáles eran las raíces de ese pueblo. Por más que se haya mezclado, por más que se haya ido a lo más profundo de la perdición, Dios sabía quiénes eran la descendencia de aquellos que estaban mezclados en todo el mundo, y diseña el plan de salvación. Porque recordemos, la salvación vino, dice Pablo en la carta a los Romanos, primeramente para el judío, después para el gentil. Y esta salvación es justamente el plan de rescate de Dios. Y esa es una de las razones por la cual Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, tuvo que entregar su vida, porque Él vino primero, dice la Escritura, por los de la casa de Israel. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar a esas tribus, a esas 10 tribus que estaban mezcladas en el mundo y que ahora se había convertido en un pueblo gentil. Vino a buscar aquello que estaba perdido, vino a pagar el precio de aquello que estaba ya botado por ahí. Pero acá viene lo hermoso y maravilloso, que para que Él pueda rescatar a esta mujer, digámosle así, a este pueblo, Él tuvo que morir. Y esa es una de las razones fundamentales por la cual Cristo tuvo que morir en una cruz, derramar su sangre, ser el Cordero de Dios, ser aquel que a través de su muerte y experimentar luego la resurrección se pueda convertir nuevamente en alguien que sea factible, que pueda recuperar lo perdido, porque mientras no muriera no podía haberlo hecho. Entonces el inmenso amor de Dios está cifrado en la entrega de la propia vida de Cristo, experimentar la muerte y la resurrección para poder rescatar a un pueblo que nunca iba a ser rescatado, mas solamente pudo ser rescatado por la obra de Jesús. Pablo recoge este principio y lo lleva al capítulo 7 del libro de los Romanos para enseñarnos una verdad hermosa de aquella que le estoy compartiendo en esta hora, y que espero que todos los que me escuchan lo puedan entender de la manera correcta. Dice el capítulo 7 del libro de los Romanos, el versículo 7, versículo 1. Dice Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta a la ley, por la ley, al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Miren, aquí está plasmado. Pablo recoge aquellas cosas que estamos hablando en este día. Recoge esta enseñanza del Antiguo Testamento, recoge la obra de Cristo consumada en la cruz del Calvario, y se dirige a los romanos, al pueblo que está en Roma, pero que de este pueblo habían muchos que eran judíos y que ahora vivían en Roma. Y Pablo le dice esta palabra: ¿acaso ignoráis, hermanos? Le está hablando al pueblo judío en Roma y le dice: pues hablo con los que conocen la ley. O sea, Pablo se dirige a aquellos que conocen la ley para decirle: ustedes saben lo que está escrito, que Dios dio facultad de repudiar a una mujer por causal de adulterio y darle carta de divorcio. Y de acuerdo a la ley tenía que cumplirse aquello que hemos comentado hace un momento. Pero, conociendo usted la ley, saben que lo que rompe el vínculo es la muerte. Por tanto, era necesario que ese primer esposo muriera.
Y lo lleva al versículo 4 cuando le dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo fue sepultado, fue muerto, enterrado, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Jesús no se quedó en la tumba, se levantó entre los muertos, y la resurrección de ese hombre de entre los muertos hace posible que ahora pueda tomar aquello que estaba perdido y por cual Él pagó el precio de su muerte y del derramamiento de su sangre, para que ahora nosotros, o este pueblo, podamos llevar fruto para Dios. Es decir, este escenario del rescate de Dios por su pueblo, de Dios por su iglesia en este caso, de Dios por estas 10 tribus que se fueron perdiendo en el tiempo, es la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario. El inmenso amor de Dios, la inmensa fidelidad de Dios, que no solamente fue efectivo en este momento, sino que esto tiene trascendencia a través de los tiempos. Esto no quedó solamente allí. Dice el capítulo 24, perdón, estamos en Romanos 7, 1, 4. Entonces vemos acá claramente el inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros. Es un amor realmente incomparable. Vamos a buscar lo que es el libro de Mateo. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Versículo 24. Este es en el contexto de Jesús con la mujer cananea, a la insistencia de la mujer para que sea atendida por la enfermedad de su hija. Y Jesús le responde en el versículo 24 y le dice: él respondió y le dijo: no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús deja muy en claro aquí a dónde él fue enviado y cuál fue la razón principal de su venida. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a buscar a esos dispersos de las 10 tribus. Él vino a buscar a aquellos que en parte estaban allí en Samaria y que los judíos no querían pasar por ahí porque consideraban ellos a un pueblo traidor, a un pueblo que se había contaminado con los gentiles, y que el tan solo hecho de pasar por ahí, o el tan solo hecho de tener comunicación con los samaritanos, que también eran judíos, que también eran del pueblo de Israel, pues era para ellos una ofensa, era para ellos una contaminación, y ellos preferían irse por otros lugares y no pasar por Samaria. Y conocemos un poco, lo que conocen un poco de la palabra sabrán que Jesús se fue a Samaria, y no solamente se fue a Samaria, se fue a buscar a una mujer, a la que conocemos la historia de la mujer samaritana, porque si el judío no quería ver al israelita porque estaba contaminado, menos quería tratar con una mujer, porque para la mujer en el tiempo de este contexto la mujer no tiene ningún valor. Pero justamente Jesús va a Samaria, al lugar despreciado, va a Samaria a buscar a alguien, en este caso una mujer que no tenía ningún valor para el pueblo judío, pero Él levanta el valor de la mujer, Él levanta el valor de aquellos que están perdidos, porque para ese motivo y para esa causa Él vino a este mundo, a buscar las ovejas perdidas, a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, ¿qué más nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? Cuando llegamos, por ejemplo, al capítulo 2 del libro de los Hechos, capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 36, ese momento que Pedro está predicando y los primeros oyentes al mensaje del evangelio fueron los judíos que habían venido a la festividad de la festividad del Pentecostés. Y a este pueblo que escucha les habla de la obra de Cristo, les habla que ellos son culpables porque ellos crucificaron a Jesús. Y el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que es este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Al oír esto, dice, se compungieron los corazones y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, el mensaje fue directo para ellos y ellos entendieron, como pueblo disperso, entendieron que ellos habían crucificado a Jesús, que ellos habían crucificado al Maestro, que ellos habían crucificado al Mesías prometido. Y sus corazones, dice, se compungieron, o sea, como que se arrugaron y sintieron que se decían pedazos por dentro y dijeron, ¿qué haremos? Soy culpable de la muerte de Jesús y ahora ¿qué hago? Contribuí. Quizás algunos de ellos tuvieron el momento que dijeron, crucifícale a Jesús. Y se sintieron culpables de haber hecho lo que hicieron. Y preguntan, ¿qué podemos hacer? Y Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, que era el propósito para el cual Jesús vino. No había otra forma de rescatar a estos que estaban perdidos. No había otra forma de recuperar lo que estaba perdido y hundido en el pecado. Solamente era a través del arrepentimiento, sobre todo a través del arrepentimiento entendiendo la obra de Jesús. Es necesario que nuestros corazones se compunjan por nuestros pecados, porque cada uno de nosotros somos culpables por nuestros pecados de la muerte de Jesús. Y la alternativa de Dios es el arrepentimiento, es el bautismo en agua para confirmar justamente públicamente este arrepentimiento, y uno recibe el perdón y recibe el don del Espíritu de Dios, los carismas del Espíritu de Dios. El libro de Hebreos, el capítulo 8, Hebreos capítulo 8, y perdónenos que nos estemos extendiendo un poco, Hebreos capítulo 8, versículo 8. Le dice, en relación a este pueblo, le dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ojo, dice, va a venir un día, está citando un pasaje del libro de Jeremías 31, va a venir un día donde el autor de Hebreos está citando un pasaje de Jeremías 31 para decirnos por si acaso esto está escrito, y luego vamos a ver el cumplimiento. Le dice, va a venir un día donde yo estableceré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, porque las dos casas son un solo pueblo, y ese pueblo tendrá que ser unido bajo un nuevo pacto. Ese nuevo pacto fue el nuevo pacto en Cristo Jesús. Leamos a partir del capítulo 9, versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y esto es lo hermoso de la obra de Cristo. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesús? Aquello que estaba en el primer pacto, en el pacto hecho con Moisés, en el pacto hecho con Abraham, ahí ese primer pacto, el pacto en sangre. Aquellos que estaban en ese pacto y que había sido quebrantado y que habían sido repudiados y que no habían vuelto y que se habían mezclado con los pueblos gentiles, ahora los recoge para recoger también a los de Judá y para en los dos hacer un nuevo pacto. Es el pacto en el derramamiento de la sangre de Jesús. Es el pacto que trae reconciliación. Es el pacto que es una sola vez y para siempre.
la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario, que trae perdón y restauración de nuestras almas, es un pacto con herencia eterna. Y eso es lo hermoso. Por eso murió Jesús, para hacer de los dos un solo pueblo, para bendecir a esos dos como una sola nación en una sola sangre. Dice el capítulo 2 del libro de Efesios. Efesios el capítulo 2, versículo 16. Efesios 2, 16. Y dice, lo leemos mejor desde el 12, desde el 11 para entenderlo. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Qué está diciendo acá Dios en su palabra? Y con esto quisiera terminar, porque hay más material para poder compartir, pero la hora nos va ganando. ¿Qué quiero decirles con esto? Que inicialmente acá está hablando de gentiles, porque tengamos en cuenta, en este punto ya esas 12 tribus estaban totalmente mezcladas con los gentiles, que al simple hecho de verlos veías un gentil, pero en el fondo Dios veía a una raíz del pueblo de Israel, pero están dispersos. Pero es necesario que a través de la obra de Cristo estos dos se hagan cercanos. ¿Cercanos cómo? A través de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos acerca a la comunión con Dios. Porque Él es nuestra paz, dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay separación, ahora en Cristo somos uno. Mediante la cruz reconciliar con ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y hizo una obra completa, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué significa esto para nosotros? Abreviando y sintetizando quizás todo lo que hemos hablado. Estas 10 tribus que se dispersaron en todo el mundo y a través de muchos años, desde aquel año 700 a.C., estamos hablando de más de 2700 años al presente. Ha habido una mezcla tremenda, pero Dios no se olvida de sus promesas, no se olvida de sus pactos, no se olvida de su juramento, no se olvida del inmenso amor que tiene por sus hijos. ¿Qué es lo que Él ha hecho? Él se acordó un día que tenía que rescatar a ese pueblo y vino a este mundo. Hizo la obra que tenía que hacer, buscar y salvar lo que se había perdido, buscar a esa casa de Israel dispersa, morir en esa cruz, levantarse los muertos y abrir la gracia de poder recoger a este pueblo que está mezclado con gentiles, este pueblo que puede ser venezolano, argentino, mexicano, español o de cualquier nacionalidad, pero que en su interior, en su sangre, en su ADN, conserva aún las raíces de ese Israel, de alguna de esas 10 tribus dispersas por el mundo, y que Dios las conoce, y que aquellos que escuchan el Evangelio también lo conocen. Porque una característica que tienen aquellos que son de Dios son aquellos que tienen capacidad para escuchar la voz de Dios. Dicen, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y aunque aparentemente pensamos de que
a los suyos vino, los suyos no la recibieron, por tanto se abre la puerta para los gentiles. No solamente son gentiles comunes, son gente que tiene raíz espiritual de Israel. ¿Qué trato de decirte en este día? Que tú y yo podemos tener la nacionalidad que tengamos, pero en tu interior corre el ADN del Israel. Y Dios te conoce a ti y me conoce a mí. Y si por alguna razón tu corazón se va inclinando a las cosas de Dios, y si por alguna razón tu corazón se inclinó para buscar de Dios, fue porque tu ADN interno clama en tu interior que en tus tiempos pasados, en tus raíces ancestrales, tú eras del pueblo de Israel. Y el Señor viene por los suyos, y viene para juntarnos con un solo pueblo, porque el día que Él venga levantará un solo pueblo. Es el pueblo de Él, que en su plan, en su diseño, hizo posible que estas 10 tribus se pierdan para abrir la gracia a los demás gentiles. Y esa gracia nos alcanza a nosotros. Por la desobediencia de Israel, venimos nosotros a la gracia y al favor de Dios. ¿Quién me estás escuchando? Si en tu corazón hay ese anhelo, esa sensibilidad o ese pálpito interno de querer buscar de Dios, más aún en estos tiempos finales que nos encontramos, es que posiblemente tú seas de aquellos. Si eres de aquellos, serás de aquellas ovejas que tienen capacidad de oír la voz de Dios. Si tú escuchas la voz de Dios, aquella que te dice que vengas a Él, que creas en Él, que confíes en Él, que le pongas tu vida en sus manos, porque Él quiere guiarte, porque Él te ha mostrado muchas veces su inmenso amor para con tu vida, porque quizás anduvimos tan perdidos, tan metidos en el pecado, pero aún ahí muchas veces Dios nos mostró de muchas maneras, de muchas formas, su inmenso amor. ¿Sabes por qué fue? Porque en lo profundo tú puedes ser uno de aquellos del antiguo Israel, que en este tiempo, en la nacionalidad que tengamos, Dios habla en nuestras vidas, porque en este tiempo ya no hay nacionalidad delante de los ojos de Dios. Este tiempo es para aquel que tenga oídos para oír, corazón para entender y corazón para humillarse delante de Dios. Si es tu deseo conocer de Dios, si es tu deseo que a través de las Escrituras se genere esa inquietud, ese hambre por buscar de Dios, te recuerdo que todos somos creación de Dios, pero Dios quiere levantar hijos. Dios quiere levantar un pueblo que sea limpiado y lavado con la sangre, un pueblo que sea reconciliado a través de la obra de la cruz. Y eso es lo que te presento en este día. Si es tu deseo conocer de Jesús, esta es una gran oportunidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Prácticamente nada. Solo ponerte en la mano de Dios. Solo decirle al Señor: yo te necesito. Yo decido creer en ti. Y esto tenemos que plasmarlo a través de una simple oración, a través de abrir nuestro corazón a Dios. Si es tu deseo, permíteme ayudarte. Permíteme juntos hacer una pequeña oración. Y ora conmigo y dile así. Dile: Señor, te doy gracias, porque tú me conoces y conoces mi corazón. En este día decido poner mi confianza en ti y te abro mi corazón y te invito a venir a mi vida para que tú seas mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Creo en ti, Jesús, creo en tu obra y creo en el poder de tu sangre. Límpiame en este día, lávame, Señor, de mis culpas, porque en este día yo decido poner mi vida en tus manos, aprender a caminar contigo, aprender a confiar en ti. Te doy gracias, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga nuestras vidas. Si esta palabra te ha servido, pues medítalo en tu corazón. Dios tiene planes hermosos, muy hermosos para la vida de cada uno de que nos escuchan en este tiempo. Que Dios añada bendición y bendición en tu vida. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga.